Muy buenas tardes, gracias por estar y muy sorprendido. Vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que a una charla donde se habla de astrobiología, las personas que asisten ya traen previamente preguntas. Entonces voy a hacer una charla invertida. Voy a partir por las preguntas, voy a pedirle a algunos de ustedes que me digan a priori cuáles son sus inquietudes, qué cosas les gustaría saber o escuchar como discusión antes que termine esta charla, y voy a organizar unos 5 puntos a partir de esas preguntas y voy a dar una charla a partir de esas preguntas o de esas cosas que ustedes me manifiesten. ¿Se entiende la idea, no? Ya, entonces voy a poner acá el equivalente a un bloc de notas, pero de Linux, y voy a escribir acá, o voy a tratar de redactar acá, resumir algunas de las preguntas que ustedes me digan, tal vez fusiono dos, y luego le voy a tratar de dar un orden secuencial. Así que podemos comenzar. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Cuál es tu nombre? Elena. Cuéntame, Elena, ¿qué quieres que cuente o que te diga? Ya. Voy a resumir todo eso en una pequeña frase. Ya, tengo 3 preguntas y parece que ustedes, claro, estamos listos para la charla. ¿Preguntas que ella me hizo? Ya, tú, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Bruno. Para que se origine la vida. Voy a replantearla como si son universales, ¿te parece? ¿Está bien así? Perfecto. Señor, por favor, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Don Juan. Tu nombre, hola. Alberto. Acá. Hola, Aileen. Ya. ¿Está bien así? Hola, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Felipe.
Ya. Déjame completar la pregunta. ¿Se ha realizado investigación en la Antártica que muestre organismos? Ya. Voy para allá. ¿Que los comunes puede ser? ¿Está bien así? ¿Está bien? Ya, luego voy a hacer un resumen de esto para organizarla. Una más. Ya, dos más. Hola Camila. ¿Otro planeta Tierra o como la... La última entonces. Hola. Sí. ¿Está bien así? Excepto por el error de tipeo. ¿Extraterrestre a partir de la vida que existe en la Tierra? ¿Sí? ¿Está bien así? Dígame. Este es solo un punteo para mí. Ahora lo voy a arreglar. Ya, veamos cómo organizamos todo esto. ¿Preparados para esto? Veamos con tiempo de minutos ya. Espermia. Ya. Entonces me estás pidiendo una opinión. Entonces tenemos un set de preguntas de Marte, ¿no? Después tenemos una pregunta acá del origen de la vida y de la composición química, que también podría estar relacionado con lo del agua. Después pasamos a otro set de preguntas que tiene que ver con la vida inteligente. Tengo bueno, yo creo que aquí tenemos un set. Ya. Opinión. La verdad que esto no lo... Así que lo voy a usar a mí y les voy leyendo las preguntas que sea que entre ellas. Esto lo voy a mover acá. Ya. Esta la voy a dejar al final. Ya, voy entonces. La de la vida te va a dejar acá abajo. Esto. Disculpe un par de minutos, pero quiero darle una cierta secuencia que me permita pasar de un tema a otro sin que se note que no es algo previamente
La verdad que a todos les dejé un papelito a los que preguntaron antes de la charla, con las preguntas que me tenían. Solo que me olvidé el orden, entonces. Ya, creo que tenemos un montón de preguntas. Bueno, lo primero que les voy a decir es que hay varias de estas preguntas que no conocemos la respuesta. Y de hecho la pregunta que estaba en el título de la charla nadie la planteó. Y tampoco hay mucha bibliografía al respecto de esto, entonces hice el pequeño ejercicio, me voy a mover hacia traer algunos libros, porque claro, en 50 minutos que van quedando no voy a poder hablar de todo, pero sí tengo 12. Este que es está todo muy bien. Estos básicos de aquí. Hay capítulos es escrito este organizada, pero cada uno de los en el área. Hay un libro ya bastante antiguo en este tema de la astrobiología, todo rápidamente va a ser antiguo, que lo compré hace un tiempo atrás, de hecho aquí está la boleta. Me acabo de dar, pero lo había inteligencia y que de este está en inglés, habla otro libro acá que también está en inglés, que es un libro de astrobiología que se llama Una introducción a la astrobiología, que es un curso de astrobiología. Así que yo sé que no son muchos los textos que uno encuentra específicos de este tema. Estos 4 libros, eso a ello y que estos temas requieren en el libro que escribí hace unos años atrás hay un capítulo, solo un capítulo de astrobiología que resume prácticamente la idea del 2012, por lo tanto hay algunas cosas que no van a estar actualizadas, pero gran parte sí. Hay un capítulo resumen, este que como les decía, lo escribí hace unos años, se puede descargar gratis de Google Books. Así que al final, si es que alguien quiere con las preguntas o el intento de hacer de responder estas preguntas. Entonces, ¿son universales o únicas las condiciones para que se origine la vida? La verdad que esta pregunta tiene una respuesta muy fácil. Y no lo sabemos por una cosa muy simple. Para que uno pueda tener una idea de si las cosas son universales en estadística. Es decir, ver muchos casos diferentes y cómo esos casos diferentes, distintas condiciones, evolucionan y en este caso se logró, en este caso no se logró, en este caso hay un único caso de decenas en el cual se logró o ningún caso lo logró, etcétera, etcétera. Y lamentablemente para el tema de el único dato que tenemos es la Tierra. Por lo tanto, responder a la pregunta si son universales o únicas las condiciones para que se origine la vida es imposible de responder en este momento. Uno lo que es que si nosotros pensamos en organismos como los que se formaron en la Tierra, uno tiene más o menos una idea de cómo se originaron esos organismos,
una idea, no se conocen todos los pasos. Pero a pesar de eso, si uno pudiera reproducir exactamente el mismo fenómeno con las mismas condiciones iniciales, como hay cosas que son aleatorias, es imposible saber si ese mismo origen en condiciones diferentes daría un resultado similar. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, si cayó un gran cuerpo celeste sobre el planeta, si las cosas serían iguales o diferentes, si hubiese ocurrido o no hubiese ocurrido ese fenómeno, si hubiera ocurrido el mismo fenómeno pero con condiciones diferentes. Una cosa tan simple como algo que ya en la actualidad está dado casi por hecho, que es la extinción de los dinosaurios producto de una colisión. Bueno, uno podría decir, sin esa colisión, ¿el ser humano hubiese logrado evolucionar en el organismo que es en la actualidad? Es imposible de decir, pero uno puede suponer que por lo menos con esas condiciones pre-meteorito es muy difícil que nosotros llegáramos a ser los organismos que somos en la actualidad. Porque los organismos que somos en la actualidad están basados en una serie de sucesos que ocurrieron en la vida, en la historia de la Tierra, que fueron puntuales y únicos e irrepetibles. Así que se origina la vida, no lo sabemos porque solo conocemos la vida en la Tierra y tampoco conocemos todos los detalles de cómo se originó la vida en la Tierra. Luego les voy a mostrar algunos gráficos y algunos datos para complementar esta idea. ¿Alguien que diga algo más respecto a esa primera pregunta? Dime. Pero está bien inteligente cuando lleguemos a un par de preguntas más. La vamos a dejar ahí en pausa. Cuando lleguemos a de la inteligencia, voy a tratar de ver si puedo responder esa pregunta. Respecto a esta primera pregunta, dime. La presencia, perdón, ¿de qué? De hierro. Tú te refieres al material extraterrestre. Voy a comentar ahora, lo voy a comentar en una de las preguntas siguientes acerca del material extraterrestre, que tiene que ver con la pregunta de la química. Alguien me puso eso, la composición, no sé si escribí bien, bioquímica y química extraterrestre. Voy hacia allá. Bueno, voy a la segunda y luego vuelvo sobre la que era segunda y que ahora quedó tercera. Bueno, si uno quiere saber si en el universo existe la misma materia de la cual nosotros estamos compuestos, la pregunta es al revés. ¿Es el ser humano o los seres vivos que nosotros conocemos en la Tierra tienen materiales diferentes o son materiales especiales? La verdad que lo que se creía hasta 1800 aproximadamente era que sí, que la materia orgánica era totalmente diferente de la materia inorgánica y tenían propiedades diferentes y tenían orígenes diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sabemos en la actualidad es que prácticamente todos los elementos que nos conforman se formaron en el interior de las estrellas. ¿Cómo uno puede saber eso? Bueno, primero porque hay un modelo que explica cómo se origina el universo y cómo en este origen del universo se forman los primeros átomos. En este modelo acerca de la nucleosíntesis primordial, lo que sale como resultado es que el hidrógeno, el helio, que son los elementos más ligeros, y otro par de elementos en cantidades mucho menores, se forman, pero no así los elementos más pesados, de los cuales nosotros también tenemos, si bien es cierto, no son necesariamente el mayor porcentaje de nuestra masa que esté en esos elementos. Entonces, la composición bioquímica es el nombre que le damos a la química de los organismos vivientes y que está basada básicamente en el carbono. Que el carbono se forma en una etapa más o menos avanzada de las estrellas, por ejemplo como el Sol. Déjenme mostrarle unas gráficas para que no sea solo hablar. Cuando las estrellas brillan, lo hacen porque generan energía, o por lo menos eso es lo que nos dicen los modelos. Denme un segundo que voy a mostrar una
que tengo aquí, unos dibujos que hice hace un tiempo con la ayuda de un amigo diseñador. Esto. Por ejemplo, el caso de nuestro Sol. El modelo, que es un modelo, claro, nosotros no podemos ver el interior del Sol. El modelo de cómo está compuesto el Sol nos dice, esto viene a través de la física y de las observaciones, que en el interior del Sol, en la zona núcleo, hay un proceso físico que se llama la nucleosíntesis de hidrógeno en helio. Típicamente se le da el nombre de cadena protón-protón porque el núcleo de un átomo de hidrógeno es un protón. Y entonces los protones que están a alta temperatura o debieran estar a muy alta temperatura al interior del Sol se mueven muy rápido, colisionan entre sí, la colisión es tan, digamos, las velocidades son tan altas que la repulsión entre los protones no es suficiente como para impedir la colisión. Y entonces a través de otros procesos más se van uniendo los protones, algunos de los protones, unos se transforman en neutrones, y a través de un proceso que se llama la cadena protón-protón, que son varias etapas, el hidrógeno se convierte en helio. Como les había comentado, los modelos de nucleosíntesis primordial, es decir, qué ocurre cuando aparece la materia en el universo y cómo esta materia, a medida que el universo se expande y se enfría y se va uniendo y va formando los átomos, explica prácticamente la existencia del hidrógeno principalmente como el elemento más abundante del universo y luego el helio. Y a través de los procesos que ocurren al interior de las estrellas, que las estrellas son muy posteriores al origen del universo, se van formando otros elementos. En este caso, en el caso del Sol, forma hidrógeno a helio. Pero el Sol está más avanzado en su evolución, o cuando otras estrellas como el Sol han pasado a la etapa siguiente, que significa, ¿a qué me refiero con la etapa siguiente? Cuando el hidrógeno se le acaba en el núcleo. Cuando el hidrógeno se le acaba en el núcleo al Sol, porque como les decía, hay un proceso que permite convertir hidrógeno en helio. Cuando el hidrógeno se acaba, ocurre una serie de procesos que no voy a explicar por razones de tiempo, que hacen que el núcleo de la estrella se compacte por gravedad. Eso aumenta la temperatura. La parte externa del Sol, producto del aumento de temperatura, se va a expandir. Entonces el Sol va a pasar a una fase que se llama la fase de gigante roja. Esto es una gráfica, un dibujo, donde intenté poner escala del tamaño actual del Sol y que tendría el Sol en proporción a cuando llegue a esta etapa. Entonces, en esta etapa, cuando el núcleo se compacta, en el cual empiezan otras reacciones nucleares. Y una de esas reacciones nucleares es la que forma el carbono. El carbono se forma, que todo esto son modelos teóricos, a través de procesos de fusión en las estrellas gigantes rojas, como le va a ocurrir al Sol en un futuro distante para nosotros. Pero una cosa es que se forme el hidrógeno dentro de la estrella y la otra es que llegue a los como nosotros. ¿Cómo es posible si en el origen del universo no se formó el carbono principalmente y este se forma en el interior de la estrella, que este carbono llegue? Bueno, a través de que es como una explosión, pero muy lento. Una explosión. Alguna parte. ¿Alguien sabe cómo se llama este objeto? ¿Cómo? Bueno, la verdad que no sé si le llaman así, ¿eh? ¿Alguien más sabe cómo se puede llamar ese objeto? ¿No? No, el nombre de este objeto en particular. ¿Han visto esta imagen, no? Están portadas de libros, es sumamente famosa. Creo que sí. ¿Alguien me puede confirmar? Helix, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. Son dos imágenes de una nebulosa. ¿Qué significa una nebulosa? Es un objeto que cuando uno mira por el telescopio se ve como una mancha difusa. Por eso se llama nebulosa. Y tenemos dos imágenes que son del VLT, si no me equivoco. Una de ellas en infrarrojo, porque el polvo que hay acá impide que uno pueda ver detalles que se pueden ver en el infrarrojo. Y aquí en
que aquí no se ve, pero aquí en el centro hay un objeto muy pequeñito que es justamente lo que contaba antes, que el interior del Sol se va a comprimir cuando deje de fusionar de hidrógeno a helio. La gravedad va a comprimir el núcleo y al comprimir va a aumentar la temperatura, va a empezar a fusionarse hidrógeno en las capas externas que va a empujar a la estrella, la capa externa de la estrella hacia afuera. La estrella se va a inflar, pero eventualmente se va a seguir inflando y las capas externas se van a alejar y después de mucho tiempo lo que va a quedar el núcleo de la estrella, la zona más interna compacta en el interior, y en el exterior queda el material que era la envoltura de la estrella, que se expande y que se diluye en el medio interestelar. En estas capas se lleva parte del carbono que se ha ido fusionando a través de unos procesos que se llaman de dragado, en el cual en el interior de la estrella se revuelve el material, y esto que se formó en el interior de la estrella pasa a ser producto de contaminación. Y este material que vuelve al medio interestelar va a contaminar a otras nubes moleculares que van a dar origen a una nueva generación de estrellas. Esta nueva generación de estrellas va a tener incorporado este carbono, y este carbono va a ser parte integral de los discos protoplanetarios en los cuales se van a formar los planetas, los cometas y todo lo que significa el sistema asociado a esa estrella, que va a ser justamente lo que le ocurrió a nuestro sistema solar. Cuando el sistema solar se formó, la nebulosa solar tenía contaminación de carbono y de otros elementos también, y este carbono es parte integral de lo que nosotros conocemos, o la química a partir del carbono, es lo que llamamos la química orgánica. Era una... Entonces, ¿qué relación existe entre nuestra composición bioquímica y la química extraterrestre? A través de la observación de espectros de estas nubes gigantescas que se llaman nubes moleculares, se puede probar que los elementos que se observan en el cielo, a través de estos espectros, que luego les puedo comentar qué son los espectros que se obtienen, muestran que la composición química del medio interestelar es elementos diferentes que los elementos que vemos en la Tierra. Entonces, en realidad, la química de los organismos vivos está íntimamente relacionada con la química de la materia en el espacio interestelar. Bueno, yo creo que voy a volver cuando hable un poco más de Marte. ¿Alguien quiere que le aclare algo más respecto de este tema en particular? ¿O fui demasiado elocuente o no? ¿O es justo lo contrario? Bueno, voy a pasar a la química. Una de las cosas que uno se puede es qué importa en todo esto. El agua es una molécula, o la unidad más fundamental de lo que llamamos agua es una molécula, y en el espacio interestelar están muy separados, muy separados. Por ejemplo, un átomo por cada metro cúbico. Y un átomo por cada metro cúbico, un átomo mide, bueno, un Armstrong, pero eso no le va. Un Armstrong es, sí, 10⁹ es la 1000 millonésima, entonces sería 10.000 millonésima parte de un metro. Ese es el tamaño estimado que tiene el diámetro de un átomo medido a través de... Entonces, un metro cúbico es como que nosotros estuviéramos dentro de una galaxia vacía. Un átomo de hidrógeno, etc. Entonces, unos esperaban en la década de los 30 de que los átomos se encontraran. Los átomos no se encuentran, sí, dos átomos son muy frecuentes. El hidrógeno, como les comentaba, que es el elemento más abundante del universo. Si no se encuentra otro átomo de hidrógeno, menos se va a encontrar un átomo de carbono con otro átomo de carbono, que son mucho más escasos que los átomos de hidrógeno. Ese era el razonamiento de la idea fundamental. Es improbable que dos átomos de espacio se encuentren para formar una molécula. Los átomos se tienen que acercar lo suficiente, tienen que haber interacciones que permitan que esta configuración ocurra. Si los átomos no se encuentran, las moléculas no se forman.
Entonces lo que se esperaba hace algunas décadas atrás, y eso es lo que les estaba al inicio en inglés, que se llama hacer lo que los átomos no se juntan entre sí. Entonces, en la actualidad o en estas últimas décadas, con los telescopios que han avanzado bastante y que se pueden tomar espectros de zonas bien específicas, lo que ha mostrado la evidencia empírica, y esa es una de las grandes, es decir, que uno puede hacerse una idea, esto debe ser así, pero luego cuando observa si las observaciones no son consistentes con lo que uno creía o el modelo o la hipótesis, significa que todo se tiene que modificar a la luz de la observación. Lo que muestra es que en el espacio las orgánicas son sumamente abundantes. En el espacio interestelar hay incluso moléculas bastante más complejas de lo que uno jamás se podría haber imaginado. Incluso algunas que pueden ser bases de proteínas, azúcares. Por lo tanto, todo parece indicar que la interestelar no es diferente de la química en la Tierra. Lo que sí, las reacciones que ocurren, porque las condiciones físico-químicas de lo que se puede formar en el espacio interestelar. Pero todo parece que las moléculas son abundantes y lo más agua. El agua es una de las cosas que se encuentra con bastante frecuencia. Es decir, que la formación de moléculas, la evidencia es muy frecuente, y el agua es una de los eslabones, aparte de otras moléculas complejas, orgánicas, se encuentra. Las nubes moleculares, creo que lo mencioné hace un rato, son en realidad la semilla de la cual se forman las estrellas. Las estrellas después forman lo que se llama un disco protoplanetario, del cual se forman los planetas, los cometas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de nuestro planeta, pasa por una fase caliente, que es su etapa de fusión, y otros que son más como los cometas, que vuelven y vuelven al planeta estos elementos o estos compuestos que son complejos y que pueden ser fundamentales en la formación de los primeros, las moléculas que son previas a que aparezcan las células propiamente. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer ¿es indispensable el agua para que exista vida? La verdad que esto es una afirmación. Yo a veces me espanto un poco acerca de las afirmaciones que hacen los astrónomos, porque dicen, si hay agua hay vida. O sea, es como agua igual vida. Que eso está basado en un único dato, que es la Tierra. Estudia estadística. Poder decir algo o tratar de predecir, uno requiere muestras que sean representativas. ¿Representativa o no? De hecho, y ahí voy a pasar a la pregunta de la investigación en la Antártida, hay un que es no sé si alguien ha escuchado hablar de eso, y si no, espero que de aquí en adelante, cuando escuchen el lago Vostok, se acuerden de esta pseudo presentación. Déjenme buscar acá. Esto, claro, no es una foto, sino que es un diagrama. Esto. Pero en mi pantalla, antes de la pantalla de ustedes. Entonces, ¿qué están concatenadas? El tema del agua, si es fundamental para la vida, con los organismos que se denominan extremófilos. Es decir, que viven en condiciones en las cuales nosotros como organismos, que alguien por alguna razón, y no tengo muy clara, le llama superiores respecto de estos microorganismos que son mucho más versátiles, que llevan mucho más tiempo en la Tierra y que han sobrevivido a muchas más cosas que nosotros y que van a sobre todo muchas más cosas de lo que somos capaces nosotros. Sí. Esto es un diagrama de una base militar que existe en un lago de la Antártida. Bueno, esta imagen representa el continente antártico, y en este continente hay un lago que está congelado, que se llama el lago Vostok. En el lago Vostok, los soviéticos y posteriormente los rusos, que son sus herederos, quisieron llegar a través de algo así como una gran broca que va agujereando el hielo, que el hielo está muy duro, porque a medida que uno baja, estos son casi 4 kilómetros de profundidad.
es como de acá, un poco antes de Valparaíso, podría ser como la Universidad de Santa María, por ejemplo. Esos 4 kilómetros aproximadamente, si no, mis cálculos no están muy mal. Es decir, 4 kilómetros, pero hacia arriba, con hielo que pesa hacia abajo, ¿sí? El hielo comprime hacia abajo por su propio peso, cambia en absoluto las condiciones del hielo que uno va bajando. Y eso permite, y esto lo descubrieron los soviéticos y posteriormente los rusos han usufructado, que va de agua líquida, a pesar que uno esperaría que esto se vaya hacia muy frío, las condiciones hacen que exista en esta zona líquido, es decir, bajo la cubierta de hielo, líquido. Entonces la pregunta que se hacía era, bueno, en la Tierra se asocia agua con vida. ¿Por qué? Porque donde hay agua se descubren microorganismos. Entonces, varios miles de años congelados. Y lo que se quería saber es si en extremas de presión, de temperatura, en este lago pseudo congelado, existían organismos viviendo. Entonces, cualquiera fuera la respuesta, es interesante. Es decir, si al agujerear esto, sacar una muestra, se puede probar de que en estas condiciones no hay asociación agua-vida, se rompe. Para refutar basta un dato. Con un dato uno puede refutar el modelo. En cambio, al revés, son infinitos datos que uno requiere para alimentar el modelo, pero para refutar un dato bien tomado es suficiente para refutar la idea. Bueno, hubo una campaña internacional que le vio a los rusos seguir agujereando esto. Llegaron casi hasta el límite inferior. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, si allí existiera un ecosistema, al hacer el agujero lo vamos a contaminar. Entonces la pregunta es más importante obtener la respuesta o es más importante respetar ese ecosistema? Los rusos nos evitaron la parte filosófica y terminaron de agujerear el año 2012. Y sacaron unas muestras de acá que los preliminares, yo la verdad que no tengo información de qué pasó con esto porque llevaron las muestras a Rusia. No sé qué pasó después del año 2012. Yo lo que sé es que el año 2012 los rusos terminaron de agujerear ahí y que en las capas superiores de hielo había evidencia de microorganismos. Lo que no estaba claro, porque para eso se requerían otro tipo de estudios, es si esos microorganismos estaban asociados al mismo taladrar, es decir, eran organismos que habían sido introducidos por el mismo taladro, o si eran organismos que estaban en el hielo, insertos en el hielo, y esa respuesta yo no la conozco. Es posible que tal vez en algunos años más salga algún libro que nos cuente o salga en publicaciones, pero la verdad es que respecto a la pregunta es si es indispensable el agua para la vida, la respuesta es hasta donde sabemos sí, pero solo conocemos una forma de vida, que es la vida en la Tierra, porque a pesar de que nosotros seamos diferentes de las bacterias, muestra que tenemos un origen común. Por lo tanto, somos diferentes ramificaciones de un mismo tipo de vida. Y lo que sabemos en la Tierra es que donde hay agua, hay vida. Pero con un dato, extrapolar eso es muy complicado. Así que sería interesante en unos años más conocer los resultados de esta investigación, a pesar de todo lo que les decía el problema filosófico atrás de contaminar, etc. Entonces creo que con esto 2 preguntas se han ido, ¿no? ¿Alguien preguntar algo todavía respecto de decir? Dime, ¿cuál era tu nombre? Tina. De hecho, después de Marte, voy para allá. Te voy a poner pausa y voy a ver si alguien todavía tiene que preguntarme al respecto de este punto. Tú, dime. Es algo parecido, pero es con Europa. Europa es un satélite. Si tengo alguna foto, preparado. Si tengo alguna foto de
Europa acá, porque Titán es otro tipo de planeta, es otro tipo de satélites que tiene lagos de hidrocarburos. Interés astrobiológico porque en Titán hay un ciclo del metano y luego, bueno, en realidad si es que alguien me hubiera preguntado acerca de si es posible detectar la vida, hubiera comentado eso, pero está relacionado con el hecho de suponer posibles ambientes alternativos al ambiente terrestre, en el cual se pudieran desarrollar organismos vivientes. Europa tiene que ver con que se sabe que Europa tiene una capa de hielo. Déjame, por eso que quiero buscar una foto, porque dicen que una imagen es mejor que 1000 palabras. Ya, aquí tengo una imagen que son fotografías montadas una al lado de la otra, perdón, una al lado de la otra, para poder comparar los 4 satélites. ¿Por qué se llaman galileanos? Porque cuando Galileo observó por primera vez Júpiter, por ahí por el 10 de enero de 1610, estuvo durante todo enero mirando todos los días Júpiter, se dio cuenta que habían unos puntitos brillantes alrededor de Júpiter que iban cambiando de posición. Y después de más o menos 3 semanas, Galileo se dio cuenta que esos objetos estaban orbitando, se estaban moviendo en torno de Júpiter. Y es por eso que se llaman satélites galileanos. De hecho, con unos prismáticos, no muy elaborados, un día que esté visible Júpiter, si es que no lo han visto ya, pueden apuntar sus binoculares o mejor aún un telescopio y van a poder detectar tal vez no los 4 puntos, pero sí varios de ellos. Uno de estos satélites galileanos, esta es una imagen ya antigua, es de las sondas Viking de los años 80, y lo que muestran las imágenes de Europa, déjenme ver si tengo una mejor que esa, es que Europa está quebrado en su superficie. Y me refiero a quebrado literalmente en el sentido de que tiene fisuras. Tengo un montón de imágenes y tengo que encontrar cuál es la correcta. ¿A qué me refiero con fisura? Básicamente a lo que uno ve cuando quiebra el hielo. Y uno puede probar o se puede probar a través de espectroscopía de que la superficie está cubierta de hielo que un océano líquido. Lo que se ve en el lago Vostok, pero en una escala mayor, es decir, una capa de hielo cientos de kilómetros. No encontré ninguna imagen mejor, pero lo que uno espera es que se ven ahí son grandes fisuras de hielo. Entonces, al parecer, el hecho de que Europa esté muy cerca de Júpiter, un fenómeno que se llama las fuerzas de marea, resquebraja y deforma el planeta, eso hace que el hielo se quiebre, por esa fisura debería subir, eso es lo que se hipotiza a través de modelos, debería subir agua líquida que rellena esas fisuras. Y esas son las marcas que uno, o eso es lo que se cree, esas marcas que uno ve. Entonces, claro, una de las misiones que se ha planteado, que se ha llevado a cabo, pero que se plantea, es llegar con algún tipo de taladro y algún tipo de submarino que sea taladro, es agujerear esto, llegar hasta la parte líquida y explorar la zona líquida, para que en esa zona mecanismo y etcétera, una serie. Solo una idea, no que digamos de aquí al 2030 se va a hacer. Esto tiene exactamente el mismo problema filosófico del lago. De hecho, es más, en el caso del lago Vostok, cientos, no sé si decenas de miles o cientos de miles de años congelados. La verdad que no a los números, entonces para recordar números. Pero la Antártida ya lleva bastante tiempo en esta zona del planeta fría, entonces ese lago lleva mucho tiempo congelado, así que es y que esa vida se haya adaptado a las nubes. Por lo tanto, finalmente, vida terrestre, pero en cambio la vida en principio nada que ver con nuestra y contaminar ese ambiente
existieran microorganismos como lo que pasa es que otro problema y es que la capa lipídica que tienen el envolvente no le gusta mucho el hielo. Es decir, el hielo cuando cristaliza o cuando el agua se vuelve hielo, se forma cristales que terminan rompiendo las membranas. Ahora, una de las cosas que uno puede aprender de los microorganismos es que adaptarse a un montón de condiciones que uno jamás se hubiese imaginado. Entonces, cosas que uno esperaría es que si hubiera microorganismos ahí, es posible que no queden intactos como para tomar muestras que uno pueda analizar realmente. Si uno quisiera tomar buenas muestras, claro, si uno no tiene la alternativa de bajar, podría ser un planteo, que es solo una idea, ir con un submarino que pueda llegar hasta... Dime. Bueno, de que el hielo se pueda derretir, sí, pero por la contaminación de hacer el agujero no lo creo. Pero en mi opinión, puede que esté equivocado. ¿Por qué? Porque en realidad para derretir varios de hielo, la caleta Portales, bueno, la capa de hielo tiene como el grosor de aquí hasta la caleta Portales, más o menos. Para derretir toda esa cantidad de hielo, se requiere que las temperaturas en ese lugar aumenten bastante. No estoy diciendo que no le tenga fe al ser humano que logre calentar lo suficiente el planeta para que eso ocurra, pero en realidad es más probable que la Antártida se mueva de su hacia lugares donde las temperaturas sean mayores y ese hielo termine derritiéndose. Pero es un proceso muy muy largo en el tiempo, de escalas geológicas. Así que mi respuesta, y que es lo que yo creo, porque no conozco la respuesta, es que solo por la contaminación no creo que se derrita esa capa de hielo en particular. Sí, otras capas de hielo que son más superficiales. Ya, pasamos a la siguiente pregunta, que es la de Marte. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? ¿O tú miras la de la pregunta de Marte? ¿Sí? ¿Tú eras la de la pregunta? Ya. Bueno, con el agua. ¿Por qué? Porque en esta utópica asociación entre el agua y la vida, una de las cosas que uno quisiera encontrar en un planeta como Marte es el agua. Les voy a mostrar unas imágenes que son un poco antiguas, son de 1890. Todavía la fotografía no se incorporaba a la ciencia astronómica. Es decir, cuando Galileo miraba por el telescopio, Galileo dibujaba, porque, bueno, un hombre renacentista, dibujaba lo que veía por el telescopio, y cuando mostraba, le decía a otros, miren por acá, la gente miraba y no veía en lo absoluto lo que Galileo dibujaba. Era un grave problema. Y entonces, Galileo, bueno, la capacidad que tenía ese ser humano era increíble, porque él era capaz de ver cosas que la mayoría de las personas no podía ver, y lo registraba en muy buenas condiciones. Y eso duró hasta aproximadamente fines de 1800. Estas son unas imágenes que dibujó Giovanni Schiaparelli, que trabajaba en el observatorio de Milán. Y entonces él miraba por su telescopio, un telescopio recién hecho, muy de última generación, y además se dio la coincidencia que en esta época Marte estaba más cerca de la Tierra. Entonces él logró ver con una capacidad telescópica que no tenían sus predecesores el planeta Marte. En esta exploración visual telescópica del planeta Marte, identificó una serie de líneas que son ver acá. Entonces aquí tenía que es el meridiano cero, y entonces dibujó cómo se veía Marte, por ejemplo, en mayo, a mediados de mayo de 1890, se veía en junio, porque claro, el planeta de su propio eje, y por lo tanto la parte de Marte que uno ve no es la misma en ese periodo. En realidad sabemos que Marte tarda más o menos lo mismo que la Tierra en girar sobre su propio eje, casi 24, un poquito más de 24 horas. La Tierra tarda un poquito menos, si no me equivoco. Y entonces esto despertó la euforia popular. La euforia popular. Porque obviamente de estas líneas se dieron interpretaciones de que en Marte había una civilización, porque ya se sabía a través de lo que se observaba que Marte era un planeta desértico.
Y Marte es un planeta desértico, pero tiene hielo. ¿Dónde tiene hielo? Se los voy a mostrar enseguida. Mientras esto se destraba, porque está ahí pensando, cuando uno observa Marte, y de hecho las imágenes de los años 90 del telescopio espacial muestran que en los polos del planeta Marte hay unas capas blancas. Eso es lo que uno puede ver por el telescopio. Después uno puede, ahí revivió. Después lo que uno puede hacer son análisis espectroscópicos que permitan determinar qué cosas son, de qué cosa está compuesto ese hielo. Y lo que se sabe en la actualidad es que ese hielo está compuesto por agua y por dióxido de carbono, principalmente dióxido de carbono. Que tengo dos pantallas, ahí está. No recuerdo qué año es esta imagen, pero es de los años 90. Y vean que aparece una arriba nubes, ¿sí? Parece que, bueno, el hielo también superficie, aquí a mano, muy a mano, donde uno puede ver que efectivamente hay hielo. Hay hielo sobre la superficie del planeta. Ya, está pensando otra vez. Y entonces que el planeta Marte la zona polar. Entonces esto ya se observaba en aquella época, y entonces lo que se supuso era que, y para el humano, conspiraciones no es algo reciente, sino que está propio en nuestra conciencia colectiva. La gente, ustedes saben, un que está presente con dos puntos y otra es una recta. Entonces tengo desierto en las zonas polares y cosas que parecen canales que permiten llevar agua desde la zona donde hay a las zonas donde no hay. Conclusión, seres sumamente avanzados tecnológicamente que logran excavar el planeta desde la zona, básicamente lo que hacían los romanos hacia la ciudad, ¿no? A través de canales. En realidad, originalmente Schiaparelli no había pensado en algo artificial construido por organismos vivientes, sino que había usado la palabra canali como canalizaciones por las cuales iba el agua. Y la traducción al inglés se le dio una interpretación diferente con una palabra, porque en inglés hay dos palabras para un canal de origen natural, y entonces se dio una interpretación de esa formación. Ha resultado ser muy afortunada, porque algo tan descabellado como esta idea permitió de que el hombre se pusiera como meta, bueno, el ser humano en realidad, porque, el ser humano se pusiera como meta explorar Marte, y sigue esta obsesión por explorar Marte. Ya sabemos que las imágenes que no hay construcciones, no hay civilizaciones que hagan estas construcciones. De hecho, he leído algunos comentarios, no sé qué tan cierto pueden ser, de que algún defecto que tenía el mismo Schiaparelli en su propio ojo. No sé hasta qué punto esto puede ser así, pero sea como sea, esto permitió, por ejemplo, que se construyeron observatorios astronómicos, el observatorio Lowell, que finalmente terminó descubriendo plutonio y una serie de otras cosas. Así que, bueno, nadie sabe para quién trabaja. Una idea desafortunada, una interpretación desafortunada ha dado resultados bastante afortunados, porque uno sabe que las condiciones en Marte, en la superficie, son completamente diferentes a las condiciones de la Tierra. La atmósfera de Marte es un planeta que tiene menos masa que la Tierra, y por lo tanto su gravedad no tiene la facultad de retener por tanto tiempo una atmósfera. Es decir, su gravedad es más sutil, pierde más rápidamente su atmósfera, y eso ha permitido de que en la actualidad, a diferencia de la Tierra, Marte tenga una atmósfera muy tenue. Al tener una atmósfera muy tenue, su presión en la superficie es muy baja, y eso impide que el agua líquida, como nosotros la conocemos, el vaso de agua que decías tú, del agua, eso, está tapado, supongamos, y si lo destapo, lo que ocurriría es que el agua empezaría a hervir y se evaporaría. Porque en las condiciones de la atmósfera de Marte no es posible que el agua exista de esta forma, como nosotros la conocemos en la Tierra, de forma líquida. Y voy a aprovechar el impulso. Dicen que soy bueno para hablar, pero es solo calumnias.
Bueno, esta es la que tenemos de Marte, años 90. La verdad que yo fui bastante telescopio. Entonces, en los años 90 entraba a la página del telescopio espacial, que era la novedad. Ya en la actualidad nadie se mostró el telescopio espacial. Porque uno iba a la página, cuando estaba recién internet, el navegador, uno entraba a la página de la NASA y descargaba las imágenes de las misiones. Y bueno, en la actualidad está tan documentado, a pesar de que no, pero muy documentado lo poco que se ha explorado. Lo que uno puede observar son ciertas estructuras. ¿Han visto algo como esto cuando han ido a la playa y ven con la arena? ¿No? Es un cráter, entonces esto es la pared interna, esto es la zona inferior del cráter, y lo que uno ve acá son erosión, como la que viene de la Tierra, producto del agua. Me están viendo, acabamos de puede probar en el laboratorio las condiciones de una gota de agua y ver que el agua se evapora. Es imposible que el agua en Marte pueda fluir en la superficie de manera, pero también probar de que esto es reciente, es decir, no es una erosión que provenga de los orígenes de un cráter que ocurrió o que se formó después de que la atmósfera de Marte no pudiera contener el agua líquida. Entonces uno puede decir, bueno, ¿es broma? Lo que se cree, porque vean acá que lo que decanta del cráter y que luego se solidifica o se evapora la parte líquida. Bajo es una especie de permafrost. El permafrost es una combinación de hielo bajo la superficie, por ejemplo en Siberia, de hielo con un poco de tierra, y esa capa congelada se llama, en realidad seguro que hay una definición técnica de esto y no es la que yo estoy diciendo, esa es la idea. Entonces lo que se piensa es que la superficie del planeta Marte existe un permafrost en el cual el hielo de agua está mezclado con el lodo. No le puedo llamar tierra al polvo de la roca. Bueno, sí podría, pero en realidad en este... Entonces el polvo del suelo mezclado con este hielo sucio, cuando es expuesto al borde del producto del cráter, cuando el agua se derrite, pero no se evapora completamente, producto de... y permitiría en principio fluir, producir este tipo de erosión que no debería existir si en Marte no existiera el agua líquida. Bueno, esta es una otra imagen, pero esta es bastante elocuente, otra evidencia en el cual uno tiene más o menos certeza de que en Marte hay agua líquida bajo la superficie. Ahora, ¿cuánta agua líquida hay en la superficie? ¿Permitirá construir acá una base, techar este cráter y ocupar? Bueno, eso es otro problema. Pero yendo a la astrobiológica o bioastronómica o biológica marciana, uno sabe y tiene esta tendencia de decir, bueno, en la Tierra, donde hay agua, hay vida. Entonces, si uno va a la historia del planeta Marte, el planeta Marte como es menos masivo, menos tiempo en enfriar que la Tierra. Y uno puede empezar a jugar con la idea y decir, bueno, en realidad es posible que el proceso que ocurrió en la Tierra, que dio como final a una serie de procesos, que dio como final un organismo viviente o algo que llamamos como organismo viviente, pendiente en Tierra. ¿Es posible? Bueno, la respuesta no la conocemos. Puede echar a andar la imaginación, pensar las condiciones, como les decía, literalmente al espacio, producto de que la marciana es menor que la gravedad terrestre, a Marte como la que tenemos en la Tierra le cuesta mucho más.
Entonces, cambiaron sus condiciones y es posible, insisto, todo esto en el ámbito de la hipótesis, que estos hipotéticos organismos vivientes que se pudieron, y vean que es todo condicional, que se pudieron haber formado migrado hacia abajo de la superficie. Entonces, la pregunta, perdón, aquí no. ¿Es posible que haya vida en Marte? Es posible. No podemos refutar que, como les decía, hay una serie de condiciones que muestran que lo que le pasó a la Tierra le pasó a Marte, pero más rápido. Así que es posible que exista vida en Marte. ¿Hay evidencia de esa posible vida en Marte? Creo que no era una de las preguntas, ¿no? ¿Es verdad que hay agua en Marte? Bueno, bien. Y ¿es posible que no hayan dejado señales los marcianos? Bueno, la verdad es que las bacterias organizadas, unidas, jamás serán vencidas. Así que si hay organismos vivientes allí, todo uno puede, a través de las observaciones, descartar en principio que existan organismos mayores que bacterias, es decir, algo como un gato, un perro, sí, un animal, una planta. Eso uno lo puede descartar porque las imágenes muestran que la superficie del planeta está absolutamente desierta. Pero eso no quita la posibilidad de que existan organismos microscópicos viviendo entre las rocas o bajo la superficie. Así que alguien no ha dejado señal, no son precisamente los marcianos que uno se vería en las películas, ¿no? Estos que llegan a la nave y que se bajaban y que evaporaban a la gente, sino que serían y marcianos, porque son bastante enigmáticos los marcianos. Les voy a... Y espero responder. ¿Cuál era tu nombre? Espero responder las preguntas de Agustina acá. ¿Cuáles son los mensajes que nos dejan los marcianos? Dime. ¿Ya? A ver, cuéntame. Ah, ¿y cómo lo podemos descubrir esos mensajes subliminales? Tengamos tele. Hay que apagar la tele de vez en cuando, sí. Es mejor leer el libro. Es mejor leer el libro. Ya, mire. Por cuestiones de tiempo, o sea, uno no lo puede descartar. Para refutar uno requiere un dato, pero para verificar algo jamás se puede, uno en ciencia jamás demuestra nada, sino lo que uno ve si los datos son consistentes con el modelo, y si hay un dato que refuta la hipótesis o el modelo lo descarta. En realidad no se puede descartar. Pero lo que pasa es que los tiempos, porque todo esto es hipotético, lo que uno piensa, lo que uno cree, a partir de lo que se conoce de la vida en la Tierra, etcétera, etcétera, lo que como este proceso fue más o menos rápido, en escala geológica, claro, no tuvo Marte el tiempo para que se hubiesen formado estos organismos multi o pluricelulares. No significa que descartando, uno supone que los organismos no se formaron porque los tiempos son... Así que sí, podría ser, pero no es todo un supuesto en el fondo, a partir de lo que uno conoce en la Tierra, los tiempos, etc. Bueno, la señal marcianos, que yo creo que no era lo que tú querías, me la arreglo para modificarlo y decir lo que quería decir. Esto es una roca que da Marte, una roca, y me queda poquísimo tiempo, creo que 5 minutos, ¿no? ¿Sí? 5 minutos. ¿Cómo Marte nos manda una roca? Con otra roca. Uno lanza una roca a Marte, si la lanza con la suficiente en el ángulo correcto, etcétera, etcétera, una serie de condiciones, rebota en Marte y arranca otra piedra marciana. Es decir, tomo una piedra no marciana, se la lanzo a Marte
bajo ciertas condiciones y esa roca es capaz de arrancar algunas piedrecillas pequeñas. Esas piedrecillas pequeñas quedan, si tienen la suficiente velocidad, podrían escapar del planeta, quedar en el espacio y eventualmente caer a la Tierra. Lo que estoy diciendo es sumamente improbable, ¿sí? Es decir, imagínense, toma una roca de Marte, sale un granito de arena, ese granito de arena está y cae en la Tierra. Si en la Tierra es mucho más, o sea, es más improbable. Sin embargo, eso es lo que se cree exactamente que le ocurrió a esta roca. Esta roca tiene una nomenclatura de la zona de la Antártida donde se encontró, que es la región de Allan Hills, y ese es el número de catálogo que tiene esta roca, que fue recogida por ahí por los años 80. Clasificada de una manera, y después, tiempo después, en los años 90, se dieron cuenta a través de análisis isotópicos, como se ha ido a Marte, y cosas que me decía ella, que se habían tomado muestras y se analizaron. Entonces uno conoce más o menos cuáles son las razones isotópicas, aparte de ser el equipo de los Simpsons de fútbol, son dos átomos que pero que tienen, es decir, que dice que es un elemento químico el número de protones. Es decir, tienen las mismas cargas positivas en el núcleo, pero tienen diferente número de cargas neutras. Si tienen más o menos cargas neutras, no cambia el elemento químico, pero sí cambia la masa. Y eso se llaman isótopos. Y lo que uno hace es hacer razones entre el isótopo más frecuente y algunos más raros. Porque estos isótopos viven en un tiempo de vida que tiene que ver con cuestiones probabilísticas, que decaen los núcleos, etcétera, etcétera. Entonces, a través de análisis isotópico uno puede más o menos identificar de qué parte del espacio vienen las rocas. Si es que vienen del espacio, claro, ¿no? Diferentes zonas del sistema solar, las razones isotópicas de oxígeno, de carbono y de otros elementos son diferentes. Y como uno, no nosotros, pero hay misiones marcianas, han hecho estas mediciones y se conoce cuáles son las razones isotópicas de las rocas marcianas, y a eso uno le echa a andar el tiempo y ve cuál es el decaimiento. Entonces uno puede ver que en realidad las razones isotópicas de la roca coinciden con una roca que proviene de Marte y que tiene aproximadamente unos 13.000 años en la Tierra. Si no me equivoco, mi memoria no falla, después pueden chequear todo lo que yo estoy diciendo en los textos. Y entonces, el mensaje no era la roca, sino que lo que venía escrito en el interior de la roca. ¿No me quedan? Ahí la pregunta es si la vida inteligente existe en la Tierra, ¿no? Esa es la típica pregunta, ¿no? Bueno, estas son unas imágenes que las imágenes en sí no son nada. O sea, una imagen, yo les puedo mostrar de otras cosas, pero la imagen que hay es una imagen de microscopio electrónico que muestra, parece, no se ve muy bien porque es una imagen antigua y tal vez no tiene la resolución suficiente, lo que se llama al lado de en una específica y que tiene una composición química basada en magnetita. La magnetita, la composición de que es totalmente magnética, ¿sí? La magnetita se llama así porque proviene de una zona que se llama Magnesia en Grecia, donde los griegos, los antiguos helénicos, se dieron cuenta que entre ellas se atraían metales, etcétera, etcétera. Entonces la magnetita es un óxido, una estructura magnética. Y en la Tierra crece de una manera, una pelotita de magnetita al lado de otra pelotita específica. ¿Por qué? Porque eso uno solo lo ve en un tipo de organismos que se llaman las bacterias magnetotácticas. Aquí tengo una fotillo preparado de unas bacterias magnetotácticas que ocupan el magnetismo de la Tierra. Y entonces, utilizar el magnetismo de la Tierra tiene una pequeña brújula en su interior, que es una cadena de magnetita de manera. Es decir, biológica, utiliza la magnetita de una cierta manera para utilizarla en sus procesos
que es alimentaria. Estas son bacterias terrestres. Son bacterias que, no soy biólogo, es frecuente. Lo que sí tengo claro es que en la Tierra una abiótica, fuera de un organismo vivo. Entonces, ¿qué significa eso? En realidad no significa nada, porque que las se formen de esa manera no significa que en otros lugares del universo se tengan que formar de manera biológica, pero sí, como la estas cadenas de magnetitas, formaciones naturales que ocurren en procesos abióticos. Bueno, este es uno de los... Entonces, es posible que esto sea un fósil de una bacteria similar, no igual, o de un organismo microscópico similar a las bacterias magnetóticas. Posible, es posible que no. La duda es la que permite que uno quiera seguir investigando y seguir invirtiendo. No es mío, pero... Claro, lo que en la Tierra no se conoce ningún proceso que sea abiótico que permite formar estas cadenas de magnetita. La Tierra significa que en Marte tenga que ser exactamente igual. Y tal vez esto tiene que ver con la panspermia. La panspermia, esperma significa y pan significa todo. La panspermia es una hipótesis que supone que todos los procesos que conllevan a la vida ocurren de manera frecuente en el universo y apenas se dan las condiciones precisas, eso va a dar como producto final un organismo vivo. Eso es la idea genérica de la panspermia. Entonces, es posible que no, pero es posible, dada esta idea de que en Marte es posible que se formaran los primeros organismos incluso antes que la Tierra, que estos organismos hay como contaminación, por ejemplo con este tipo de rocas, incluso que va más allá, ya que estos objetos se forman en las nubes moleculares y que están prácticamente en los cometas cuando impactan en la Tierra temprana, trajeron microorganismos. Si la panspermia, que es bastante más complejo que esto, parece, pero no argumento a favor de la panspermia. Y la panspermia dirigida es la idea que tuvieron algunos científicos de los años 60, o que trabajaban originalmente de los años 60 hacia adelante, en que existiera una panspermia no natural, dirigida por otros organismos vivientes. Ya estamos estando en el ámbito meramente de la especulación. Era la panspermia de unos ciertos organismos que se producen en lugares específicos. Eso se llama panspermia dirigida. Absolutamente irrelevante porque así como una existe etcétera, etcétera. Hacer esto. La verdad es que yo no tengo mucho idea, los artículos y conoce la gente que trabaja en esto. Inicialmente bastante loca, pero cuando el experimento y los datos que y que la capacidad en el espacio interestelar. Así que la panspermia me parece plausible y la panspermia dirigida es una idea muy interesante para la serie de ciencia ficción, pero no descartable en lo absoluto. No descartable. Obviamente, mi opinión
como la opinión de cualquiera de ustedes, así que... Y ya estoy, ¿no? Estamos fuera de los universos paralelos. Y bueno, o alguien me preguntó ahí qué es lo que entendemos. La verdad es que la definición de inteligencia no la podría dar la definición de energía o la definición. Pienso, no significa que lo sea. Pienso. Necesariamente. Porque, por ejemplo, problemas. ¿Sí? Un gato saltando, moviendo las perillas, va a abrir la puerta. Los gatos, pero tal vez los gatos no son conscientes de su propia existencia. El conciencia, insisto, para mí, no estoy seguro que sea la definición con una cierta idea de resolver el problema. Y yo creo que los organismos tienen una cierta de su propia evolución. Flexible. Estamos pensando en organismos como nosotros, en otro lado, porque si reprodujéramos los procesos que ocurrieron y cambiáramos 2 o 3 al azar, nada nos asegura que si nosotros modeláramos, tuviéramos la capacidad de generar en el laboratorio el mismo proceso de la Tierra, con las mismas condiciones, cambiara algunas cosas de lo que ocurrió, que se van a formar organismos pluricelulares que van a terminar organismos que no ven las películas, ¿no? Aparte bípedos, que hablen, etcétera, etcétera. Que es probable que nos asegure que la vida en otros lugares del universo, eso dé como resultado la... Pero si se vuelven a dar condiciones similares, podría volver a ocurrir. Bueno, creo que los universos paralelos... tiempo, incluyendo el tiempo de la... Espera. Tengo un par de minutos para hablar, eso se llama presión psicológica. Bueno, los universos paralelos son una hipótesis. Partamos por eso. Por lo tanto, cualquier cosa que uno suponga a partir de eso está en el ámbito meramente especulativo. La hipótesis de los universos paralelos tiene que ver con la teoría de las mentales. Habría otro modelo que se llaman teorías de cuerda, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que se llama la teoría de la inflación, que a mí me gusta llamar la hipótesis inflacionaria, porque para que me parece, hasta donde la hipótesis inflacionaria. La hipótesis inflacionaria lo que dice es que el universo en una etapa muy temprana, muy que ocurrió muy rápido, el universo a escala de poco tiempo. Eso se llama la hipótesis inflacionaria. Y esa hipótesis inflacionaria ha mutado hay varias hipótesis en realidad, o varios modelos inflacionarios, y uno de esos dice que el universo, esto ocurre como dentro de unas burbujas, es decir, existe algo así como que eso se pega y dentro de una cierta burbuja ocurre inflación. Ahora, ¿qué es lo que uno sabe de los otros universos? Nada, uno no puede decir nada porque lo que está fuera de nuestro universo no es medible, no es observable y por lo tanto desde el punto de vista más que hipótesis. Ahora, lo de que existan planetas
como la Tierra, que en realidad entienda por inteligencia. Entonces, si uno quiere clasificar la inteligencia, yo tengo serios problemas con respecto a eso, porque nosotros tenemos el defecto que nosotros lo clasificamos, ¿no? Entonces nos ponemos en la punta del... ¿sí? Pero la verdad es que los chimpancés, los delfines, hay una serie de otras especies que son tan o más inteligentes que nosotros, pero no tienen control sobre el planeta, no tienen capacidad de producir herramientas, tecnología, por cuestiones fisiológicas. Así que la verdad es que no sé si existirá otro planeta como la Tierra que tenga vida más inteligente. La especulación. Los universos paralelos simplemente lo que imaginarse otros universos, pero esos universos no tienen por qué ser una copia de nuestro universo o que ocurrieran las mismas cosas. Entonces, respecto a los universos paralelos, no puedo decir más que lo que salga. No, el universo se en el ámbito de como por ejemplo, las galaxias, todas las galaxias, incluso lejos de nuestra capacidad. Gracias. Yo he estado varias veces, he venido a escuchar otras y aparte a veces lo he seguido por streaming, así que estoy muy contento. Dije al principio de estar acá, llevo 3 meses inmerso en un proyecto y esto fue un país, alegría ver gente que está un día en la playa o preocupado del festival, que pueden o no ser. Así que gracias.